Bueno, buenos días, muchas gracias. Hoy presentamos las cuentas de la agricultura y de la ganadería aragonesa y analizamos por primera vez, subrayaría que es la novedad, las variables económicas atribuibles al modelo familiar agrario y su dependencia en función de los parámetros de interés que trataremos de explicar de la manera más sintética y conceptual posible para no abrumaros con una ensalada de datos que en realidad las cuentas, ¿verdad?, son datos y si no, pues no serían cuentas. Bien, pues en definitiva los datos lo que muestran es un importante y sólido crecimiento del sector en su conjunto, así como una renta que, si bien también ha crecido para las explotaciones familiares, y creo que esto es una muy buena noticia, que en el contexto tan complicado de la pandemia, incluso la renta de las explotaciones familiares haya mejorado y además de una manera significativa, como ahora explicará el director. Esto no impide reconocer que sigue habiendo importantes retos para la mejora de la renta de los agricultores. Yo no quiero traer un mensaje triunfalista en relación con la renta, sí subrayar que ha mejorado, pero que esa mejora no solo es que sea insuficiente, sino que la renta de los agricultores sigue siendo inferior a la del resto de los ciudadanos y que, por lo tanto, seguimos teniendo por delante ese importante reto que, como saben ustedes, para mí es el centro de la política agraria. Aclarar, aquí se utilizan términos muy técnicos, pero perfectamente consolidados a escala europea, se sigue la metodología europea y que la producción final agraria, que es el término que se utiliza, mide el valor comercial de las producciones agrícolas y ganaderas. La agricultura y la ganadería en su conjunto, valorada a la salida de las explotaciones, es decir, el valor de venta de los productos, el valor comercial que perciben los agricultores y los ganaderos. Bien, pues este concepto de producción final agraria, por primera vez en nuestra historia, ha superado en Aragón el valor de los 5.000 millones. Concretamente, 5.052 millones de euros es el valor de esta producción agraria. Insisto, suma del valor comercial de la producción agrícola, de los cultivos y de los ganados. Y ha supuesto un aumento muy significativo del 10,3% respecto del año anterior, del 2020. Entre 2016 y 2021, por dar una visión más completa, esta magnitud, esta producción final agraria, se ha incrementado en un 31%. Lo que supone un crecimiento medio anual de un 6,2%. En esta evolución, la producción ganadera se ha incrementado en este mismo periodo de una manera mucho más significativa, un 39%, lo que supone un 7,8% anual, mientras que las producciones agrícolas lo han hecho en un 26%, supone un 5,3%. Es decir, que digamos que el núcleo fuerte, el núcleo que impulsa el crecimiento económico de la agricultura y de la ganadería es la ganadería. La ganadería tiene un peso muy importante tanto en la composición de la producción como en el crecimiento. Y antes de dar paso al director para que concrete mejor el resto de cifras, yo sí que quiero señalar, y por concretar lo que antes calificaba de gran reto, pues miren, del conjunto de la renta agraria de Aragón, solo el 18% consideramos que es atribuible al modelo familiar. Y este es el gran reto, hacer que esa renta agraria, que de hecho aumenta y va a seguir aumentando, no nos basta con que aumente, sino que tenemos que conseguir que repercuta de una forma mucho más significativa en el modelo familiar que estimamos en estos momentos solo concentra el 18% de la renta agraria total.
Paso la palabra al director general, a Jesús Nogués, para que comente pues, el resto de aspectos que consideramos significativos. Sí, pues buenos días. Bueno, hemos puesto una pequeña diapositiva para no perdernos con tanta cifra. Lo primero que hay que destacar es que, por una parte, voy a hablar de lo que son las macromagnitudes, que es esta estadística macro del sector, y por otra parte, como hacía referencia el consejero, hablaría un poco de la renta, no ya a nivel macro, sino a nivel de las explotaciones, de las explotaciones de agricultura familiar. Intentaré establecer cuál es la diferencia también. Bueno, pues básicamente en ese cuadro hay tres conceptos importantes que destacar. En primer lugar, lo que llamamos producción final agraria, que, como comentaba el consejero, es la facturación de las explotaciones al precio de venta que venden los agricultores y ganaderos, sería la facturación bruta total. Después hay un factor intermedio que es el valor añadido bruto, que da una referencia similar a lo que sería el Producto Interior Bruto del sector agrario. Y finalmente aparece la renta agraria a nivel macro, que no es la renta de las explotaciones familiares, sino que es la renta a nivel macro. Bueno, haciendo un poquito de detalle de esos datos, decir que la producción final agraria, es decir, la facturación del sector a las salidas de explotaciones, lo dividimos en lo que es producción final agraria debida a la ganadería y producción final agraria debida a los cultivos, ¿no? La ganadería, como ya se ha comentado, tiene en Aragón un peso muy importante. El 60% de la producción final agraria, de esa facturación, proviene de la ganadería y el 40% restante proviene de la agricultura, de los cultivos. Hay que decir que esto no es así sistemáticamente. En España sucede lo contrario. Si se computa en global, tiene más peso los cultivos, sobre todo el sector de frutas y hortalizas, y menos peso el sector ganadero. Entrando ya en los diferentes subsectores para que podamos ver cómo han evolucionado a lo largo de este año en comparación con el año 2020, estamos hablando de datos 2021 en comparación con el año 2020, decir que en el sector ganadero, como decía, es el más importante, tiene una facturación total pues, de esos 3.000 millones de euros. Eso ha supuesto un incremento de un 3% respecto al año anterior. Tampoco todos los sectores dentro de la ganadería se han comportado igual. Hay algunos que han permanecido estables, incluso bajando ligeramente, como puede ser el porcino, como también es el sector de las aves. Y, por otra parte, hay determinados sectores que han tenido unas mejoras muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el sector del vacuno de engorde y también el sector del ovino. Hay que decir también que en cuanto al peso de los diferentes sectores, pues hay unas diferencias muy grandes, ¿no? El sector porcino factura prácticamente de esos 3.000 millones, casi 2.000 millones, o sea, que realmente es un sector enorme. Ahí tenemos unos diagramas de queso donde podéis ver, no sé si se ve muy bien, el peso de los diferentes sectores relativo. Y después tendríamos como segundo sector ganadero importante en ahora lo que es el vacuno de engorde, que ha tenido un comportamiento muy positivo, sobre todo por la vía de precios, un comportamiento positivo que está en torno a un crecimiento del 20%, ¿no? También el sector del ovino, aunque solo factura 90 millones de euros, ha tenido un comportamiento positivo también por la vía de precios. Y, como decía, los que se han permanecido estables o incluso han bajado un 2%, pues sería el porcino y el sector de aves, ¿no? En cuanto a las producciones de cultivos, hay que decir que estaríamos en los 2.000 millones prácticamente restantes. El principal grupo de cultivos que tenemos en Aragón es el cereal. De esos 2.000 millones, 1.000 millones son de cereal, y ahí sí que ha habido un incremento muy fuerte de producción final agraria debido sobre todo a un incremento de precios muy relevante, del orden del 40% de incremento de precios ya en 2021, no en la situación actual después del conflicto de Ucrania, sino incluso anteriormente, ¿no? También el sector de hortícolas, de producción hortícola, ha tenido un incremento muy potente, aunque es un sector que solo factura 130 millones de euros en Aragón, pero ha estado también en torno al 40% en cuanto a ese incremento, digamos, de producción, ¿no? de facturación. Y hay otros dos sectores que han permanecido estables, como es el sector de la fruta, que realmente ha bajado un 2% el año pasado, y no por el precio, porque tuvo precios buenos, un incremento de precio del 19%, pero sin embargo hubo unas heladas muy fuertes el año pasado que, por desgracia, se han repetido y que bajaron de una forma muy significativa las producciones, y esto generó pues, que ese sector haya perdido en facturación un 2%. El viñedo también ha perdido un 2% de facturación, pero en este caso debido al tema de precios, ¿no? Hay que pensar que el 2021 estaba todavía afectado por todas las restricciones COVID, y eso pues, tuvo su repercusión en un sector que en gran medida depende del sector restauración, ¿no? Eso sería un poco en cuanto a la facturación de los diferentes subsectores, ¿no? Si vamos al término intermedio, que es el que os he comentado, de lo que se llama el valor añadido bruto,
que es básicamente esa facturación bruta menos todos los insumos que tiene que pagar el agricultor y ganadero para obtener esas producciones, ahí se produce un incremento de un 5,5% respecto al año anterior. Como esta cifra es comparable al Producto Interior Bruto, digamos, general de Aragón, y ese Producto Interior Bruto general de Aragón solamente tiene un 5,2%, podemos decir que hay una contribución positiva del Producto Interior Bruto del subsector agrario a la economía en general, ¿no? Y ya como último factor del cuadro, hace referencia a la renta, es decir, hemos visto que una cosa es lo que obtienen los agricultores o lo que obtienen las explotaciones por venta de los productos, otra cosa son los costes intermedios, o sea, todos los costes que tienen que tener para obtener esas producciones, y finalmente la renta, que es simplemente de traer impuestos, de traer también amortizaciones y sumar las ayudas de la PAC, ¿no? Que son unos 460 millones. Al final, y por no enredar mucho porque son muchas cifras, decir que esa renta teórica casi alcanza los 2.100 millones de euros con un incremento de un 4% respecto al año 2020. Y aquí es un poco donde ha comentado el consejero y habría que entrar, ¿no? Esa es realmente la renta, esos 2.000 millones, 2.100 millones, es la renta que tienen los agricultores de Aragón. Bueno, pues la verdad es que no es así, ¿no? Si dividiéramos esos 2.000 millones por las 37.000 explotaciones que solicitan la PAC, llegaríamos a una conclusión errónea, que todas las explotaciones tienen una renta de 50.000 euros, y eso no es así, ni mucho menos, ¿no? Para evaluar esta cuestión, desde el departamento se puso en marcha un registro de ganaderos y agricultores que lo que pretende es el análisis de la renta de las explotaciones, pero no desde el punto de vista macro, sino desde el punto de vista de los datos fiscales, ¿no? De los datos tributarios, de lo que declaran los agricultores pues, en el IRPF, básicamente, ¿no? ¿Por qué se produce? Cuando analizamos los datos a través de este registro, vemos que realmente la renta real de esas explotaciones familiares apenas supone 350 millones de euros. Entonces, ¿por qué se produce esa diferencia de que hay 2.000 millones a nivel macro, pero cuando vamos a nivel de las explotaciones estamos en 350? Por lo que denominamos agricultura corporativa o la integración, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el sector más potente en Aragón, que es el sector del porcino, está prácticamente integrado al 100%. ¿Eso qué significa? Que un agricultor o un ganadero tiene una granja y a nivel macro, ¿qué producción le imputamos a ese agricultor? Pues el precio de venta de esos cerdos que produce. Eso realmente no es así. ¿Por qué? Porque esos cerdos no son del agricultor, son de una integradora, y el agricultor lo único que cobra es un sueldo por criar esos cerdos, ¿no? Por tanto, ahí hay una diferencia muy grande. No solamente sucede en el sector porcino, también en el sector vacuno, también en el sector, lógicamente, de las aves, incluso en algunos sectores agrícolas muy especializados, como alfalfas, o también de producción hortícola, ¿no? Por tanto, hay una gran diferencia entre lo que es la renta a nivel macro y la renta real de las explotaciones, ¿no? Y si comparamos esa renta de las explotaciones, que como decía, familiares, que como decía están en 350 millones de euros, prácticamente equivale a las ayudas de la PAC, ¿no? Esa es una clave muy importante a destacar, porque eso nos permite concluir de que hay una dependencia prácticamente del 100% de la renta de esas explotaciones familiares respecto de las ayudas de la PAC, y por tanto nos lleva a un sector pues elevado, de una fragilidad importante, ¿no? Y ya finalmente simplemente dos conceptos adicionales que creo que es interesante comentar: es cómo se comporta esta renta de las explotaciones, tanto a nivel de la dimensión de las mismas, esta renta de las explotaciones familiares, como también a nivel de la profesionalidad de los agricultores, porque no todos los agricultores tienen un nivel de profesionalidad similar, ¿no? En cuanto a la dimensión, hay que decir que el Ministerio publica todos los años un importe que son 30.600 euros al año, que es lo que denomina renta de referencia, ¿no? El Ministerio de Agricultura. Y esa cifra que pretende, pues, establece una especie de listón en el que todas las explotaciones agrícolas deberían tender a él. Deberíamos ser capaces de obtener esa renta, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que en Aragón prácticamente solamente el 12% de las explotaciones son capaces de alcanzar esa renta, y aún así dependen de la PAC en una medida importante, más del 80%, ¿no? Y por otra parte, ya en cuanto a la profesionalidad, hay que decir que incluso los agricultores más profesionales, ¿qué significa que sean más profesionales? La profesionalidad se mide por los ingresos que un señor obtiene de la agricultura dividido por los ingresos totales. Es decir, un agricultor puede ser agricultor a tiempo parcial, puede trabajar en una fábrica y aparte tener agricultura, ¿no? Pues el peso de los ingresos agrarios respecto de los totales define lo que sería esa profesionalidad, ¿no? Pues solamente aquellos agricultores que tienen una profesionalidad de más del 75%, es decir, que
más del 75% de sus ingresos provienen de la agricultura, son capaces de obtener una mejora importante de la renta. Y aún así, en una gran cantidad de casos, no son capaces de alcanzar esa renta de referencia que comentaba de 3.600 euros, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco un escenario bueno, pues que al final permite pues obtener ciertas bueno, conclusiones y, por lo tanto, es un diagnóstico que, por lo tanto, pues va a tener que conducir al departamento pues, a desarrollar determinadas políticas. Sí, consejero. Bien. Bueno, entiendo que son muchas cifras, ¿verdad? No obstante, los datos obviamente los vais a tener en la nota de prensa. Yo sí que quería resaltar y permitirme que insista, porque es que esto es un análisis que solo estamos haciendo en Aragón. No solo se hace por primera vez en Aragón, sino que es algo que no se hace en el resto de comunidades autónomas, que no se hace tampoco en el conjunto de la agricultura española, y sobre todo es no caer en el error de que toda la renta agraria corresponde a los agricultores. A ver, la renta, permitirme, es lo que ganamos las personas. Es decir, cuando hacemos la declaración del IRPF, pues son lo que impuestos sobre la renta de las personas físicas. La renta no es una cosa muy rara, es lo que ganamos, ¿verdad? Entonces, como ha explicado el director, si cogemos los 2.000 millones de renta agraria, que es verdad, o sea, que no es que esté mal, es verdad, y lo dividimos entre los casi 40.000 perceptores de la PAC, sale 50.000 euros de renta. La renta media de los españoles, la renta de referencia, son 30.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a la conclusión errónea de que los agricultores aragoneses, y pasa lo mismo en el conjunto de España, resulta que estarían casi en el doble de la renta media española. Y eso no es verdad. No es verdad, como que en realidad, por el análisis que hacemos en Aragón a través del registro que acaba de explicar el director, resulta que es que no llegan ni a 12.000 euros, o sea, no son ni mileuristas. O sea, no es que tengan el doble de la renta media española, es que tienen menos de la mitad, bastante menos de la mitad. Y ese es el reto que tenemos por delante. Y permitirme, y esa es la esencia de la PAC, la PAC como ayuda a la renta. Subrayar también, si no existiera PAC, la renta real de los agricultores aragoneses, y es generalizable, o sea, la situación, Aragón representa muy bien el conjunto de España, pues la renta sería cero, sería cero. Por lo tanto, la dependencia absoluta de los agricultores y ganaderos aragoneses de la PAC, de las subvenciones de la PAC. Esto es una idea que queremos resaltar y, sobre todo, en términos de novedad, es decir, que este es un análisis que no solo es la primera vez que se hace en Aragón, sino que es un análisis que se incorpora a la política agraria, porque consideramos que es un grave error quedarse simplemente en la renta agraria, decir que la renta agraria ha subido. Y claro, los agricultores preguntan, pero bueno, ¿cómo puede ser que la renta agraria todos los años nos dice el Ministerio de Agricultura que sube, que es verdad, y yo en mi bolsillo no lo veo? Pues es este análisis con lo que pretendemos clarificar esta situación y trasladar la realidad del modelo familiar. Y por terminar y concluir, esto es la razón que nos ha llevado a mantener la posición que ya conocéis en relación con la PAC, porque la renta depende absolutamente de la PAC, mucho más, incluso de lo que estadísticamente y de manera los datos macroeconómicos reflejan. Y esta es la razón de ser por la cual desde el Gobierno hemos impulsado la Ley de Protección de Agricultura Familiar. Y es la razón de ser por la que hemos trasladado a las Cortes de Aragón este proyecto de ley, y es la razón de ser por la que desde el Departamento y desde el Gobierno pues, tenemos el objetivo de sacar adelante esta ley, porque es absolutamente imprescindible para garantizar, por eso se llama de protección de la agricultura familiar, para que la ayuda de la PAC o las ayudas públicas en general vayan al modelo familiar, porque el modelo familiar sin ayudas públicas es absolutamente inviable.
y para tratar de que esa renta agraria que repercute en el modelo familiar, en definitiva, en los agricultores y ganaderos normales y corrientes, que serán más grandes o más pequeños, pues no sea el 18%, no siga bajando, porque nos podemos encontrar que en vez del 18%, pues en fin, dentro de poco pues sea bastante menos, sino que aumente, ¿eh? La manera de proteger la renta de los agricultores, en definitiva, planteamos dos vías. Una, mejorando la renta repercutida sobre el propio sector y concentrando mucho más y mucho mejor las ayudas públicas, fundamentalmente la PAC, pero cualquier tipo de ayuda pública destinada al sector. Esta es lo que os queríamos trasladar y entendiendo perfectamente y disculpándonos por la aridez que son las cifras y que esto es un poco de complicado, ¿verdad?, manejar tantas cifras y tantos conceptos, pues por supuesto cualquier duda que tengáis, pues encantados en aclarároslo o en fin, o cualquier otra cosa que queráis plantear, por supuesto. Así que estamos a vuestra disposición. Sí, efectivamente. Bueno, la ganadería en Aragón ya históricamente siempre ha tenido incluso mucho más peso que la agricultura y en especial el sector porcino, que como he dicho, prácticamente supone el 65% de toda la ganadería. En cuanto al incremento de la producción final agraria, efectivamente hay un elemento muy importante que es la subida de precios y también hay que tener en cuenta que estos datos se refieren al año 2021, es decir, no estamos hablando del conflicto de Ucrania, que todavía ha generado un incremento superior. Estamos hablando un poco de esa época post-COVID que también supuso pues, esa elevación de precios. Si me permites añadir, es que este tema de los precios es muy interesante. Primero, dejar claro, ¿verdad?, que ha habido una subida muy importante de precios, no en todos los sectores, ¿verdad?, pero yo creo que como idea general sí que cabe hablar de un comportamiento muy favorable de los precios. Pero tenemos que hacer la reflexión de cómo, aun mejorando tanto los precios, la renta de los agricultores no mejora necesariamente. Y, de hecho, ha mejorado, pero sigue siendo muy insuficiente. Conclusión, no basta con una defensa de los precios, ¿eh? Los agricultores deben ser conscientes que, aun mejorando los precios, y es probable que cuando se presenten las cifras al año que viene, la mejora de precios pueda ser todavía más espectacular. Pero no será espectacular la mejora de la renta y que, por lo tanto, es necesario otras políticas, otras acciones, como las que estamos defendiendo desde el Gobierno, para que realmente la renta de los agricultores, que al final es lo que interesa, lo que ganan los agricultores y con lo que tienen que hacer frente a sus necesidades familiares, como todos los demás, pues tiene que mejorar significativamente y hace falta otras acciones más allá de los precios. Bueno, los 12.000 euros sería de la media de todos, ¿no? De todos los 37.000 agricultores que solicitan PAC. Ese sería el dato. No. 50.000 vamos a ver, 50.000 sería si dividiéramos la macromagnitud de renta, es decir, la renta por todo. Entonces haría una renta espectacular. Pero cuando vamos a la renta real, en base a las declaraciones del IRPF que hacen esos 37.000 agricultores, que las tenemos nosotros también registradas en el registro de agricultores y ganaderos, baja a 12.000. Entonces, esa diferencia tan abismal entre esos 12.000 de media y los 50.000 que daría, pues es lo que hemos dicho que se debe a esa agricultura corporativa, a las integraciones, a esa otra parte de la agricultura, ¿no? Sí. Mira, los 12.000, que es una cifra redonda, la he citado yo para trasladar la idea que 12.000 dividido entre 12 son 1.000, sí. ¿Vale? ¿Os acordáis de cuando hablábamos de 1.000 euristas, verdad? Pues los agricultores en su conjunto no llegan ni siquiera a ser 1.000 euristas, ¿de acuerdo?
Lo hago por trasladar. Me había comprometido con un compañero vuestro a ser más conceptuales que cifras para no abrumaros, ¿verdad? Pero tratando un poco de completar la respuesta a tu pregunta, ese es el valor medio. Siempre la media, ¿verdad?, es lo del pollo. Bueno, la media es la media. Pero, mira, el 12%, solo el 12% de los agricultores alcanzarían o superarían esos 30.000 euros. Esa renta de referencia, o sea, esa renta media de los españoles, más bien de los españoles, de los trabajadores, de los activos españoles, esos 30.000 euros que ganamos de media los activos españoles, pues solo lo alcanzan o superan el 12% de los agricultores. No. A ver, no cabe hablar no es un problema de desigualdades en el campo, sino de insuficiencia de la renta agraria y de pues no muy buena aplicación de la medicina que en Europa se ha prescrito para curar la enfermedad de la falta de renta, que es la PAC. Mira, este problema de insuficiencia de renta no es un problema solo de Aragón, no es un problema de España. Ya os he dicho que Aragón, en todos estos aspectos, representa muy bien el conjunto de España, pero es que ocurre lo mismo en el conjunto de la Unión Europea. Es decir, el problema de los agricultores europeos es que tienen una renta del orden de la mitad que el conjunto de los activos europeos. Pero tampoco es un problema solo de la Unión Europea, o sea, no es que tengamos unos problemas, es un problema general de la agricultura. Por eso los países desarrollados, todos los países desarrollados, tienen políticas de protección de la agricultura, porque la agricultura pues, tiene esa peculiaridad, que es muy difícil encontrarle. A mí no me gusta hablar de rentabilidad, porque el agricultor no es un inversor que busca la rentabilidad. Ese puede ser el objetivo de otros actores que entran en la agricultura, de fondos de inversión, de agentes que buscan una rentabilidad. El agricultor no busca una rentabilidad, el agricultor busca poder vivir como todos nosotros, ¿verdad? Es decir, poder vivir de su trabajo y que su trabajo remunere de una manera suficiente en fin, para poder hacer frente pues, como cada cual. Entonces, no cabe hablar de un problema de desigualdades en el campo, no es un problema de grandes y pequeños, no, es un problema de insuficiencia de renta y de no buena aplicación, por no decir mala, de la PAC, que es la medicina, insisto, prescrita para afrontar la insuficiencia de renta. A ver, yo siempre digo que la agricultura no está amenazada. En tu pregunta, permíteme, hay dos conceptos muy interesantes. No hay razones para que los consumidores, los ciudadanos como consumidores, tengamos preocupación porque a ver si nos vamos a quedar sin comer. Eso me atrevo a asegurar que no va a pasar. O sea, la agricultura va a continuar de una forma u otra. Y la agricultura va a garantizar, y me atrevo a decirlo así, no deja de ser un atrevimiento, pero creo que hay motivos para poderlo garantizar y, sobre todo, para no generar incertidumbres y preocupaciones que bastantes tenemos. Los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que el abastecimiento alimentario, con alguna dificultad o lo que sea, otra cosa es a qué coste, va a estar garantizado, ¿verdad? Aquí el problema es qué modelo de agricultura va a garantizar ese abastecimiento. Y ahí ya no entra en juego el problema de la seguridad alimentaria, entra el problema de cómo mantenemos nuestros pueblos, ¿de acuerdo? La agricultura familiar, el interés
que tiene y la razón fundamental política por la que desde el Departamento apoyamos e impulsamos esta ley que pretende protegerla, no es tanto por razones de seguridad alimentaria, sino de razones territoriales. Es fácil entender y darse cuenta que nuestros pueblos, en su generalidad, tienen una gran dependencia no de la agricultura, sino de los agricultores, que son los que viven ahí. Por un momento, pensar en una agricultura supercompetitiva, con grandes empresas, pensar pues, que, en fin, que prácticamente haría falta muy pocos trabajadores en el campo. Desaparecería todo ese modelo de agricultores y ganaderos, que lo que conocemos, en definitiva, los pueblos tales como los conocemos. Es absolutamente fundamental el mantenimiento de la agricultura familiar para la supervivencia de nuestros pueblos, no tanto para garantizar la seguridad alimentaria, que se puede garantizar con otras fórmulas que lo que hacen es que van a poner en riesgo y van a poner en peligro la continuidad de nuestros pueblos, en definitiva, el territorio tal como nosotros lo conocemos y como doy por hecho que todos queremos, ¿verdad? Que los pueblos sigan estando porque ejercen otras muchas funciones. Es verdad que en los pueblos hay otras actividades económicas, hay turismo, hay, en fin, hay industria, bueno, pero creo que en Aragón y en España, en general, es evidente que la mayor parte de nuestros pueblos tienen una gran dependencia de la agricultura a través de los agricultores. Y eso es lo que, en definitiva, vemos amenazado. ¿Qué herramientas? Pues básicamente son herramientas políticas, porque acabo de decir que se demuestra cómo los precios, aun mejorando los precios en los porcentajes que habéis visto, que son muy significativos, no resolvemos este problema. Luego, es necesario profundizar en las medidas políticas, en las ayudas. Y, termino, hay que empezar porque los propios agricultores y ganaderos, y con ellos todos los demás, seamos conscientes de cuál es la realidad económica. Por eso la importancia de no quedarnos con esa cuenta, que es la que venimos haciendo desde hace 30 años, que cogemos, dividimos la renta agraria aragonesa o nacional, la dividimos por el número de perceptores de la PAC y nos quedamos tan tranquilos, cuando en realidad nos debemos quedar muy preocupados porque esa cuenta no es. Insisto, esa cuenta no es que esté mal hecha, está bien hecha, pero no refleja la realidad económica de los agricultores porque, como os estamos diciendo, tan solo el 18% de los 2.000 millones son los que realmente están en los bolsillos de los agricultores. Y si no corregimos esto, pues, ¿qué ocurrirá? Y es lo que tenemos que evitar a través, entre otras cosas, de la Ley de Protección de Agricultura Familiar, pues que la agricultura familiar irá reduciendo hasta el punto, pues en fin, de que pudiera desaparecer. Insisto, no la agricultura, no la ganadería, sino la agricultura familiar. Pues el resto va a los agentes que participan en el sector, que no son propiamente agricultores y ganaderos del modelo familiar, pues son el modelo que... Sí, las integradoras o las empresas integradoras, cuidado, las cooperativas, que también, porque las integradoras, quiero decir, en esto no hay que hacer, nosotros no hacemos ninguna valoración negativa ni diabólica, no, en absoluto, va al sistema, o sea, no desaparece ni se lo queda a nadie de una manera, me atrevo a decir, necesariamente injusta. Es que simplemente ha puesto el director un ejemplo que es el que más fácil permite entender, el que ha puesto de la integración, lo que cobra, pero que, ya insisto, no lo estamos planteando desde un problema de justicia o de injusticia, sino de la realidad económica y que aquí participan distintos agentes y que hay que clarificar las cuentas. Ya calificaciones sobre si es justo o injusto, pues creo sinceramente que ese no es el problema.
Sí, básicamente hemos dado una cifra que prácticamente solamente el 12% de perceptores de la PAC están por encima de los 100.000 euros de facturación y por lo tanto estaríamos cumpliendo esos 30.000 euros de renta, digamos, objetivo, ¿no? El resto están, bueno, hay que pensar que todos los declarantes de la PAC, es lo que comentábamos antes, no son agricultores puros, no solo se dedican a esto, hay una amalgama muy importante de gente que utiliza la agricultura como actividad secundaria. Entonces tenemos gente que es profesional al 100%, puede ser el caso, y otros que son al 50%, incluso hay un gran número de personas que solicitan la PAC y que tienen porcentajes de participación muy baja, del 10%, del 15%, es decir, que realmente en su economía la parte agrícola es pequeña. Me gustaría saber qué precios, qué previsión de precios tienen para este año, porque bueno, algunos ha habido todo el tema de cereales también castigado por el tema de las heladas y tal, pero aparte algunos agricultores vienen diciendo ya de que les están bajando los precios, que les ofrecieron por la cebada o el trigo 360 y están en 320 o cosas así. Entonces lo que le están viendo es que esa bajada se quede. Entonces pregunto yo, este año, además de una mala cosecha de cereal, ¿vamos a tener malos precios? Bueno, ¿O vamos? Pregunto, si es que se puede saber. no creo. Quiero decir, ahora mismo los precios de los cereales, aunque estén en esas cifras, en esas bajadas que comentas, están en unos récords históricos. Es decir, y eso se debe pues, al problema, básicamente, de lo que venimos arrastrando del COVID, que ya se ha reflejado, más todo el conflicto adicional de Ucrania. Sí que quería hacer una referencia a que este incremento tan notable de precios también ha repercutido en un incremento muy importante del coste de la producción para los agricultores, fertilizantes, diésel, bueno, todos conocemos que está todo disparado. Quiero decir que eso también hace que incluso la renta tenga un ajuste. Hay un incremento de un 10% de producción final, pero la renta ya solo incrementa al 4% a nivel de macromagnitudes. Es decir, que no todo es de color de rosa, ¿no? Sino que hay también un incremento general de todos los insumos. Como bien dices, a ver, ya, porque en algún momento hace unas semanas yo no me atrevía, ¿no?, a calificar la cosecha, no tenía muy buena pinta, ahora ya podemos decir que la cosecha de cereal está siendo mala, desde el punto de vista de la producción, pero en estos momentos los precios son altos. Y vamos a ver, lo que no cabe pensar es que estos precios se mantengan, o sea, esto no, como previsión, estos precios son anormalmente altos. Entonces, tienen razón los agricultores que la incertidumbre en estos momentos es que nos podemos encontrar con unos, y es lo que acaba de decir el director, el problema ahora mismo no es tanto de los precios de los productos, que hay que reconocer que son elevados e incluso anormalmente elevados en algunos casos como los cereales, ¿verdad? Para no perdernos, no pensar que estos precios van a permanecer, porque eso no es real. Hay una coyuntura internacional, etcétera, etcétera. El problema es, y el riesgo es, que se tenga que abordar una siembra, una campaña de siembra, con costes, con inputs muy caros, y nos encontremos que los precios de la cosecha siguiente pues no sean los que ahora, ¿verdad? Eso yo diría que es en estos momentos de hecho lo que nos están trasladando, ¿verdad?, de alguna forma a través de los representantes, la preocupación de los agricultores, no tanto el comportamiento del precio actual, sino qué panorama tenemos. Esto, claro, no os puedo decir otra cosa, que es impredecible. Aquí estamos sujetos a factores. Pues, en fin, tenemos una guerra de por medio, tenemos una pandemia que todavía sigue dándonos pues, dolores de cabeza y, por lo tanto, es un panorama muy difícil, impredecible, vamos a decir. Pero eso no impide decir que debemos ser conscientes que estamos en unos precios muy elevados, que esos precios no son con los que hay que pensar que se van a mantener, igual que tenemos una inflación, ¿verdad?, que es deseable que esa inflación baje. Seamos realistas y sensatos. O sea, todos queremos que baje la inflación, pues la inflación solo puede bajar si bajan los precios en general, ¿de acuerdo? Pero claro, lo injusto, y aquí sí que hablo de injusto, es que bajen unos precios y otros no lo hagan y suban, y entonces sí que hay una situación pues de perjuicios graves a unos u otros.
En Aragón la agricultura ecológica viene a tener unas 40.000 hectáreas de cultivo, unas 70.000 en total. Unas 70.000 hectáreas, es verdad que tenemos parte de cereal que, como es cebada año y vez, ese es un poco el marco. Sí que es verdad que en Aragón tenemos un total de cultivo de unos 1.600.000 hectáreas, o sea que realmente es poco significativo. Pero ya conocéis un poco las directrices por parte de la Unión Europea de fomentar en el horizonte 2030 un poco pues, la agricultura ecológica para que alcance porcentajes muy significativos. Y ahí sí que desde el departamento hemos apostado por promocionar a través de determinadas medidas agroambientales o medidas de apoyo a la agricultura ecológica para que los agricultores pues, cada vez tengan un incentivo para dedicarse a ese tipo de producciones. Pero es verdad que ese tipo en Aragón esas producciones son todavía están en un porcentaje pequeño, y lo que también hay que destacar que a nivel de consumo tampoco en los países como España, que bueno, que no tenemos una renta muy elevada si lo comparamos con el norte de Europa, pues tampoco es un consumo de productos muy importante. Hay que pensar que se exportan gran parte de la producción ecológica a otros países como Alemania, que tienen, aparte de una mayor conciencia quizás social para este tipo de productos, una mayor capacidad económica. Yo el porcentaje no te lo puedo decir porque no lo tenemos. Sí te puedo decir, pero y con carácter más conceptual o cualitativo, no toméis la cifra al pie de la letra, como orden de magnitud, estimamos que toda la calidad diferenciada sería la agricultura ecológica, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, es decir, todo lo que configura en Aragón lo que denominamos calidad diferenciada, o sea, que tiene un reconocimiento formal en base a unas normas y unos reglamentos que le atribuye esa calidad que de hecho llamamos diferenciada, viene a suponer el orden de un 5% del valor de la producción. Por favor, no lo toméis, o sea, no es una cifra estadística, sino es un orden de magnitud con el que pretendemos también trasladar el enorme margen de mejora, ¿verdad? Tenemos un margen de mejora en términos de aumentar el valor de la producción agrícola y ganadera a través de apostar por figuras como la agricultura ecológica. Tenemos un margen enorme porque tenemos en términos de valor muy poco. O sea, no quiero trasladarlo en términos negativos, sino al revés, y hacer un llamamiento a los agricultores y ganaderos, porque esta es otra, ampliando la respuesta a tu pregunta, es otra manera de mejorar, ¿verdad?, la posición de los agricultores, apostando por la calidad que pues, conlleva mejora de precios y de facilidades de comercialización, etcétera. Bueno, la primera ayuda, y particularmente en el caso concreto de los pedriscos, que efectivamente han sido muy graves en la zona que indicas, es el seguro agrario. O sea, puedo garantizar que en materia de seguro de pedrisco la cobertura no es del 100%, nunca se alcanza el 100% en nada, casi prácticamente, pero la cobertura del seguro de pedrisco es amplísima, es decir, por lo tanto, eso queda muy bien cubierto por el seguro, como primera acción directa en la que no hay que hacer nada porque ya lo hemos hecho, ¿verdad? Cada cual, los agricultores haciendo su correspondiente póliza y las administraciones, ministerio y nosotros aportando casi el 50% del coste de las primas de las pólizas de seguro. Y sí que vamos a hacer, de hecho ya está decidido, que el sector de la fruta dulce va a tener una ayuda directa por hectárea, que no hemos cuantificado en su importe total, ¿verdad?, pero que sí que va a haber una ayuda directa por hectárea a este sector. Bueno, porque desgraciadamente no hacen los hechos más que confirmarnos
Yo ya no sé qué falta porque pueda pasar, ¿verdad? Pero desgraciadamente los hechos no hacen más que confirmar que es un sector que está teniendo muchas dificultades de todo tipo, incluidas las meteorológicas. O sea que sí, que va a haber una ayuda. Con fondos propios del Gobierno de Aragón. No. De verdad que el cuantificar los daños, es decir, es que de verdad yo vengo defendiendo no la teoría, sino la realidad de que es imposible cuantificar, y menos en el momento que se está produciendo o al día siguiente, es imposible cuantificar con un mínimo de rigor los daños. Yo lo que sí confirmo es que estamos hablando de daños muy graves, pero cuantificarlos y más en dinero, ¿verdad?, en euros, es que realmente si lo queremos hacer con un mínimo de rigor, y yo desde luego no voy a dar cifras que no tengan ningún rigor, pues no, considero que de verdad que no se puede hacer, que no se puede saber. Lo sabremos, bueno, fíjese, para hacerlo con rigor, que deben ir los peritos, ¿verdad?, de Agroseguro a tasar, a mirar finca por finca, con los procedimientos establecidos para poder valorar, y ese es el máximo rigor. Y esa es la valoración que vale, pero eso no se puede anticipar. Sí que les puedo anticipar que, desde luego, Agroseguro va a hacer este año, se está enfrentando a una situación extraordinariamente compleja, que va a destinar pues, un volumen ingente de dinero para hacer frente a todas estas pérdidas. Sí, bueno, básicamente, claro, estamos hablando, los datos que hemos dado son datos de 21, ahora lo que comentas, pues efectivamente son un poco la adaptación de las producciones de las siembras precisamente a ese escenario internacional de mercados, ¿no? Todo la demanda de girasol, pues lógicamente, pues lo de aceite de girasol, pues eso lo que provoca es que los agricultores, ante un precio de un cultivo que no estaba muy extendido, pero ahora sí que tiene un mercado muy potente por la coyuntura internacional, pues efectivamente se dediquen pues a esa siembra, ¿no? Eso habrá que verlo el año que viene, cómo ha evolucionado. Perdón. No, la cuantía exacta estamos pendientes de concretarla, y no la puedo avanzar todavía. Bueno, pues dos cosas. Que sepan ustedes que más del 80% del coste de las obras de depuración se financian directamente con el impuesto, que es un impuesto finalista, y lo que hay que preguntar al PP es cómo se financia, ¿verdad? O sea, cómo continuamos con el plan de depuración, con el plan Pirineos y con lo que nos queda de hacer en el resto de Aragón, si eliminamos el 82% de la financiación que supone el impuesto, con lo cual estoy aclarando otra idea, ni siquiera el impuesto cubre la totalidad del coste de inversión y explotación de nuestro sistema de depuración. Esto es la cuestión esencial, ¿verdad? ¿Cómo financiamos algo que doy por hecho que todos los aragoneses queremos hacer, que es que nuestras aguas residuales estén depuradas? Y segundo, pues que se sepa que la ley del IMAR, que es la que sustituyó al ICA, pues ya podemos asegurar que ha supuesto una reducción del 16% del impuesto a las familias aragonesas, y que por lo tanto hemos cumplido con la ley el propósito político que se perseguía, que era reducir el esfuerzo de las familias, el coste para las familias, y que eso ya se está produciendo, y que un 16% de reducción pues es un esfuerzo
importante, muy importante por parte del Gobierno y creo que es una mejora para las familias también significativa. Que, por lo tanto, la parte, ¿no?, de reducir el impuesto ya lo hemos hecho porque era el compromiso y que su eliminación en total, bueno, pues bien, si se nos dice cómo lo financiamos, pues… Pero falta esa segunda parte, ¿verdad? Que se proponga, que el Partido Popular proponga cómo se financia o si es que lo que quiere es que suspendamos el plan de saneamiento. No sé si queda alguna otra consideración por hacer, pero bueno, me someto a ella. No, realmente no. La gran producción agraria siempre depende del regadío. En las condiciones climáticas de Aragón, los secanos tienen una aridez muy importante, una rentabilidad muy baja y una capacidad productiva muy pequeña. Entonces, realmente, aunque tienen su contribución, porque, por ejemplo, tenemos pues eso, cerca de 700.000 hectáreas o 1 millón de hectáreas casi de lo que es, por ejemplo, cereal de secano, realmente donde tenemos la producción asegurada y en medida adecuada, pues la produce el regadío. Porque os hagáis una idea, en las zonas más áridas, si vamos a producción de cereal de secano, estaríamos hablando de una producción de 2.000 kilos, 2.500 kilos cada 2 años, porque precisamente por esa falta de agua se siembra una parcela cada 2 años. Por lo tanto, estaríamos hablando de 1.200 kilos por hectárea y año. Si eso lo transformamos en un regadío, estamos hablando en cereal pues de 20 toneladas. Estamos multiplicando casi por más de 15 o casi por 20 la producción. Y ya si en ese regadío vamos a otros cultivos como hortícolas o frutales, pues ya vamos a 30 o 40 toneladas. Eso sí que es importante destacarlo, ¿no? Aragón, de las 2 millones de hectáreas que tiene entre cultivos y pastos, las 400.000 hectáreas, 411.000 hectáreas que tiene de regadío son la clave de la producción agrícola en la comunidad autónoma. Bueno, realmente no estamos… Ha habido un plan de choque para creación de superficies de regadío de proyectos que estaban pendientes y ha sido de unas 30.000 hectáreas. Ese es el plan de choque. Igual creo que te estás refiriendo a todo el tema de modernización del regadío, es decir, no solamente estamos hablando de esa ampliación o de creación de nuevo regadío, sino que estamos hablando también de ese regadío antiguo, de esas 411.000 hectáreas, pues una necesidad de modernización, ¿no? De presurizarlo, de ahorrar agua para una producción. Quiero decir, no se trata de ahorrar agua, sino ser más eficientes por kilo producido en el uso de agua y que tenga una afección ambiental menor. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y disculpar por la ensalada de cifras y de conceptos un poco extraños, ¿no?